Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Cuando los españoles y los europeos llegaron a América, dentro de su impacto en el continente, indudablemente también fue la llegada de médicos con ellos. Los españoles viajaban con sacerdotes y a veces traían algún médico en los barcos en ese sentido, pero además, a partir del momento en que ellos empiezan a desarrollar el proceso de la conquista y de la colonia, también empiezan a introducir a sus médicos y con ellos su experiencia médica, su conocimiento médico. Sin embargo, se encontraron con las culturas indígenas de América que habían desarrollado ya conocimientos médicos y que habían desarrollado prácticas médicas importantes de su época en el continente americano, de acuerdo a su conocimiento de la época y de acuerdo a los métodos con que ellos actuaban. Así, por ejemplo, entre los aztecas, esos habitantes del México a la llegada de los españoles, ahí estaban los códices, que eran esos cuerpos donde las culturas indígenas iban como narrando y escribiendo parte de su historia, y ahí hay referencias importantes a esas prácticas médicas. Los mayas, por ejemplo, más cercanos a nosotros, ahí en Guatemala, desarrollaron igual esos conocimientos y en sus textos, en el Popol Vuh y en el Chilam Balam, hablan de muchos dioses y diosas médicas con características protectoras. Y esos dioses y diosas médicas tenían virtudes que les permitía curar con plantas medicinales. Y se destaca en esos textos también el desarrollo de la higiene y de la realización de baños de vapor como parte de esos procesos de higiene. Por eso es que nos bañamos también todos los días. No es una cosa casual. Limpiamos el cuerpo en términos generales. En algunos países hoy europeos, en épocas anteriores no era práctica la usual del baño. Se usaba el limpiado, pero no el baño. Por ejemplo, durante los días de la Revolución Francesa, se dice que muchos de esos líderes de la revolución se bañaban cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 días. Pero que además los entalcaban, les ponían talcos. Y que solo en el entalcamiento, solo en la sesión de ponerles talco, se describe que duraban hasta 2 horas. Imagínense que a una persona duren entalcándolo 2 horas, al final queda uno embarrado de talco por todo el cuerpo y además encima de eso la ropa, como no era usual bañarse todos los días, ni existían esos baños de esa forma, entonces los baños que hoy tenemos en nuestras casas, pues era usual que no se acostumbrara al baño y lo que se acostumbraba era un pequeño lavado. Yo tuve experiencias en la década del 60 de vivir en Europa y tuve experiencias de que el baño que se usaba incluso en hoteles no era frecuentemente usado, nada más que por latinos y por africanos. Y en alguna ocasión en que nos bañábamos todos los días, en un hotel nos preguntaron si teníamos alguna enfermedad, ¿verdad? Esto para entender eso. En una época en que estuve en París, por pocos días, el baño durante toda mi estancia en ese hotelito, solo yo lo usé, ¿verdad? Y estuve casi 10 días. Entonces uno dice, bueno, esas no son prácticas
muy usuales en algunos pueblos. Estoy hablando de los años 60, probablemente hoy ese tipo de cosas sea más frecuente, pero todavía prácticas de ese tipo se daban, y eso da una idea de prácticas culturales también. Nosotros teníamos desde la época de los indígenas baños de vapor, lo cual es una maravilla. Pensemos hoy en todas las aguas termales que hay en nuestro país. Hay en Aguacaliente, Cartago, hay en la zona norte, allá por cerca de los volcanes, y seguramente esto era también parte de ese uso, ahora sí mágico, religioso, que se usaba para lavar el cuerpo. En el caso de los mayas, tienen en sus libros el Popol Vuh y el Chilam Balam relatos sobre medicina y magia médica. Obviamente hablan del Señor de la Muerte. Ahí también se mencionan instrumentos quirúrgicos hechos por obsidiana. La obsidiana es una piedra especial, un cristal casi, de color negro, es preciosa. Con esas también hacían figuras tipo jade, muy parecido al jade, pero lo usaban como cuchillos. Fíjense, lo podían de una manera tal que podían cortar. La práctica de los cuchillos y de las puntas con filos eran prácticas antiguas, porque entre los primeros instrumentos que se hacen de cacería se hacen las lanzas con puntas de proyectil, como se les llama arqueológicamente, y que tienen filos. Bueno, si esos filos se van puliendo, llegan a ser verdaderamente filosos y cortantes. Con la obsidiana, que es como un cristal, como un vidrio, esos instrumentos probablemente adquirían una mayor precisión y facilidad para cortar. Por eso se han encontrado instrumentos de carácter quirúrgico hechos de obsidiana en la cultura maya. Igual que en otras culturas, los mayas consideraban las enfermedades como castigos de los dioses. En las guerras indígenas de aquí en América se usó la medicina reconstructiva de heridas, y eso es una cosa también importante porque asocia no solo la práctica de la guerra a la medicina en las culturas europeas, sino también en las culturas nuestras, y en las culturas antiguas europeas como en las culturas antiguas nuestras, o asiáticas o africanas probablemente también. En el caso nuestro también se practicaron sacrificios humanos y vinculados a ellos el conocimiento anatómico. En el caso de América se han encontrado trepanaciones en Perú y en Venezuela, descritas en textos, en libros que se han dedicado a estudiar la forma como se trepanaba, cómo se abría el cerebro. Cuando los españoles empezaron a vivir en América, resultado de la conquista de la colonia, en 1570, Francisco Hernández publica un libro sobre la historia de las plantas en Nueva España. Y esto es muy importante porque es un libro que se asocia, obviamente, no solo a la parte botánica general, sino también a la parte medicinal de esas plantas. Porque para esa época nosotros teníamos curanderos, personajes dentro de las comunidades indígenas que usaban plantas para tratar distintos aspectos del dolor, de la enfermedad o del mal que sufrían las personas, y con eso daban tratamientos que generalmente cumplían su función. Para esa época tenemos entre los indígenas no solo los curanderos, sino también los cirujanos indígenas, llamémoslo de esa forma, que eran los encargados de atender cierto tipo de heridas. Ortopedistas, ¿verdad?, que atendían cosas relacionadas con ese tipo de situaciones. Y llegaron a practicar las comunidades indígenas las deformaciones cefálicas, es decir, de alguna manera provocaban o cráneos más grandotes hacia arriba, ¿verdad?, o más grandotes o más aplanados o lo que fuera, porque
encontraban alrededor de eso elementos de belleza o de algún otro elemento mágico religioso. Entonces es fácil ver en evidencias arqueológicas ese tipo de cráneos o de cabezas que son resultado de formaciones hechas específicamente o especialmente o intencionalmente hechas. Así como en la China antigua y todavía moderna, en el siglo XX, en algunas comunidades muy tradicionales de China, se usaba una cosa que era verdaderamente cruel, que era ponerle un zapato fijo de madera a las niñas que impedía que el pie creciera. Entonces se iba deformando de una manera tal, además del dolor que eso significaba, y producía un pie que era como una pezuña de caballo, como un pie de caballo. Y esa forma del pie en la China se consideraba no solo un aspecto de belleza estético, sino también de riqueza y de poder en quienes tenían esas malformaciones que se hacían intencionalmente. En el caso americano nosotros no conocemos, por lo menos hasta hoy yo no lo conozco, deformaciones del pie, pero sí las deformaciones cefálicas de la cabeza, con el cual se tendía a hacer cráneos de determinada forma. Especialmente los hacían hacia arriba, hacían que los huesos se fueran impulsando más hacia arriba y hacía cabezas un poco ovaladas hacia arriba. En los incas desarrollaron en la zona de Sudamérica una patología, un estudio que abarcaba casi todas las enfermedades. Ya en 1541, en Guatemala, en el caso de Guatemala, la presencia colonial española en Guatemala llevan a impulsar el primer hospital llamado de la Misericordia, que era un hospital sin médicos en el sentido clásico, que trataba con hierbas. Había un herborario y vinculado a este hospital de la Misericordia había una casa de caridad para los pobres. Para esa época empieza a desarrollarse la medicina en España, en los siglos XV, XVI y XVII, decae un poco en el siglo XVIII, pero en esos siglos se enseña la anatomía, se enseña la disección de cadáveres, la cirugía se incorpora a las universidades, ya estaba la de Salamanca. Ya la cirugía no era, para decirlo, y no exagero, un arte de los barberos, porque los barberos en alguna época fueron cirujanos entre comillas, cumplían funciones de esa naturaleza. Y empiezan a regularse las prácticas médicas. Y regularse las prácticas médicas también regula a los que ejercen la medicina. Entonces, en 1541 y entre 1541 y 1681, aquí en el periodo colonial americano, se producen leyes que regulan en todos estos aspectos al régimen colonial, a la vida de la colonia y a quienes ejercían la medicina y las prácticas médicas. En 1477 se da una ley médica que fija la jurisdicción del campo de la medicina. Se regula a los médicos, a quienes ejercen la medicina. Se regula a los cirujanos que tienen esa capacidad de abrir cuerpo, porque no todos los médicos todos se gradúan como médicos y cirujanos, pero los cirujanos son una especialidad importante. Y generalmente el que no es cirujano profesional con título especializado es un médico general muy importante. Y existen los boticarios también, y se prohíbe desde 1477 a los curanderos. Empieza a perseguirse la práctica médica no profesional o no científica. Ya en 1541 tenemos noticia de un hospital de indios. En 1543 llega el primer médico a Guatemala, que se llamó Juan de los Ríos. Y en 1559, en Guatemala, en Santiago, se crea el Hospital Real de Santiago.
Y de nuevo en 1579 se vuelve a sancionar a quien ejerza la medicina sin título. Fíjense que esta sanción a los médicos sin título sigue operando hoy, porque es como un control de calidad para la gente, que quien ejerza la medicina la ejerza con el conocimiento profesional que le da un título que resulta de estudios hechos en ese campo. Hoy los títulos además se avalan ante los colegios profesionales. No es suficiente tener el título de médico de una universidad, sino que hay que inscribirlo en el colegio de médicos, así como el de abogados en el de abogados y en los otros títulos en los colegios respectivos, porque la universidad prepara, pero los colegios son los responsables de autorizar el ejercicio de la práctica que el título otorga. Si es un médico, el colegio de medicina. De manera que desde 1579 se empieza a ejercer un control sobre quienes ejercen la medicina sin título. Y en 1593 se prohibió, curiosamente, que las mujeres fueran boticarias. La razón de esto yo no la tengo muy clara todavía. Conozco el dato de que se prohibió que las mujeres fueran boticarias, pero al final de cuentas uno podría pensar que las mujeres, por su propia naturaleza, también realizaban, así como eran parteras, practicaban aspectos de medicina natural basada en el uso de plantas, y cuando empiezan a aparecer los médicos empiezan a ejercer un control de ellas para que sean los médicos quienes ejerzan esos controles finales. En el siglo XVII ya habían más médicos y más hospitales, y se tiene noticia de que en 1622 aquí en la región se practicó una autopsia en Guatemala, y en 1639 se inició en Guatemala la construcción del Hospital de San Lázaro, el que está asociado a la lepra. Acuérdense que la lepra es una enfermedad muy temida, no es una enfermedad de fácil contagio. Según los estudios hoy, se dice que la lepra puede contagiarse por contacto íntimo muy estrecho de una persona leprosa con otra por más de 20 y pico de años. No es un problema tan simple el contagio. Y más se asocia también a cierto consumo de alimentos. En Costa Rica se ha asociado un poco al consumo de armadillo en regiones como las del Atlántico, el Caribe, zonas de Guapiles o aquí en la zona de Villa Colón, donde habían núcleos importantes de enfermedad de leprosos en épocas históricas. Luego se desarrolló en Guatemala el Hospital San Alejo y en 1662 el Hospital San Pedro. Ya en 1676 se creó, 31 de enero, la Gran Universidad de San Carlos de Guatemala, que fue un punto de referencia posteriormente para costarricenses que querían ir a estudiar. Entonces iban a la Universidad de León, que nos quedaba más cerca, ahí en Nicaragua, o a Guatemala. Después fue la de San Salvador también, que sirvió para estudiar, especialmente en el campo de la medicina, donde iban a estudiar médicos cuando aquí no había escuela de medicina. En 1681, el 20 de octubre, se enseña, ya se empieza a desarrollar igual la enseñanza de la medicina de manera más sólida. Sin embargo, empezaron a tener algunos problemas en la enseñanza de la medicina y se debilitó durante un tiempo. En 1792, el 17 de septiembre, se constituyó lo que se llama el Protomedicato de Guatemala. En Costa Rica fue a mediados del siglo XIX. El Protomedicato es como decir el Colegio de Médicos. Era la organización o la institución que se encargaba de regular el ejercicio de los médicos y había que inscribirse ahí. Cuando se creó el Colegio de Abogados, no se creó como como una oficina que se llamara Proto Abogados o algo así, no, se creó el Colegio de Abogados en 1882.
pero en el caso médico, la institución que se desarrolló fue el protomedicato, que se desarrolló en Europa y se pasó a América. En Costa Rica, a mediados del siglo XIX, se constituyó el protomedicato. Ya en 1568, cuando nosotros empezamos a formar parte de la Capitanía General de Guatemala, como provincia de Costa Rica, empezamos también a beneficiarnos de todo este desarrollo médico que estaba radicado especialmente en Guatemala y que nos alcanzaba en protección a nosotros. Para esa época hubo pestes en 1614 y 1654, donde no se mencionan las características ni se describen las formas como se manifiestan esas pestes, pero sí se habla de ellas. Acordémonos que pestes los españoles las habían introducido en América prácticamente desde su llegada. La disentería, la viruela, la fiebre amarilla, la influenza, la tifoidea, la malaria, eran parte de esas enfermedades que ellos trajeron. En 1608 ya tenemos un médico en Costa Rica, Manuel Farfán, que está en la zona de Esparza. En 1680, cuando se funda el Colegio de San Ramón en Nicaragua, y en 1813 la Universidad de León, con la Universidad de León empezamos nosotros a tener también relación importante en ida y vuelta de allá para acá y de aquí para allá. En 1719, uno de nuestros últimos gobernadores, Diego de la Haya Fernández, un gobernador del siglo XVIII, no de los últimos, Diego de la Haya Fernández impulsó políticas para atender a los misericordiosos, la gente que era miserable, de alguna manera había una situación de miseria. Y en 1719 se habla de que no había barbero en Costa Rica, ni cirujano, ni médico, ni botica. Estábamos verdaderamente abandonados en este campo. Pero eso es parte de eso. El Hospital San Juan de Dios, en su primer impulso, se empieza a hablar de él en la ciudad de Cartago en 1742 y hasta 1782. Y se tenía más bien como un albergue de menesterosos y de gente pobre o de enfermos crónicos. Ese llamado Hospital San Juan de Dios, que se dio en Cartago de esa forma como albergue, no tuvo médicos. Uno de los médicos que tuvimos a finales de ese siglo fue Esteban Curtí Roca. Esteban Curtí Roca es interesante porque fue un médico que fue acusado por el Tribunal del Santo Oficio de Guatemala y vinieron a traérselo a Costa Rica y se lo llevaron de aquí, acusado por el Santo Oficio. La gente que era acusada ante el Santo Oficio era por alguna práctica anticatólica o antirreligiosa. Lo llevaron a Guatemala, de ahí lo trasladan a México y de México lo trasladan a La Habana, y en La Habana se pierde Esteban Curtí. No sabemos qué pasó con él, si lo mataron, no lo mataron, si logró escaparse y con otro nombre logró, digamos, de alguna manera sobrevivir de manera sencilla, simple y sin que se le reconociera como un médico. Así empezaron los primeros rasgos de la medicina en Costa Rica.